qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy en este día. Yo sé que Dios nos va a hablar a nosotros los padres, pero también a los hijos, ¿verdad? Y yo estaba leyendo y yo le pedí a Dios que me diera una palabra para este día especial. Y pude ver y pude descubrir en la Biblia, a lo largo de, bueno, desde el inicio, desde el Génesis, Apocalipsis, pude encontrar varios modelos de padres ejemplares, padres temerosos de Dios, pero también con ese compromiso, con esa responsabilidad de instruir a los hijos, ¿verdad? Para ser hijos que vivan conforme al corazón de Dios. Para que haya un hijo conforme al corazón de Dios, debe haber un padre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, porque a veces les exigimos mucho a los hijos, ¿verdad? Y luego a veces nosotros damos mucho que desear, ¿no? O viceversa. Entonces dice, y buscando, hace tiempo les hablé de la paternidad como proyecto de vida, y les hablé de un ejemplo que para mí ha sido un ejemplo que se ve poco, la vida de Lamec. ¿Lamec quién fue? El papá de Noé. Entonces yo les decía, yo cuando el Señor me lleve a su presencia y yo quiero buscar a este varón, ¿verdad? Porque para mí ha sido un ejemplo Lamec, un ejemplo de instrucción, de instruir a su hijo Noé, de hacerlo un hombre temeroso de Dios, un hombre que hablaba la palabra de Dios y que ministraba primeramente ahí donde debemos de ejercer nuestro ministerio primeramente, ¿verdad? Que es en la familia. Y yo les compartí acerca de este varón de Lamec. Se habla muy poco de Lamec, pero lo que se habla de Noé es el resultado de lo que logró y de lo que hizo este padre ejemplar, este padre temeroso de Dios, este padre que amaba a Dios con todo su corazón y lo transmitía a su hijo, ¿verdad? A su hijo Noé. El nombre de Noé sabemos qué significa. ¿Qué significa el nombre de Noé? Consuelo. Entonces, ¿perdón? Sí, entonces Lamec sabía que necesitaba un consuelo, que necesitaba alguien que salvara al mundo. Entonces él para eso preparó a su hijo. ¿Cómo estamos preparando nosotros a nuestros hijos? ¿Para que estudien nada más o nada más para que sean unos grandes hombres? Tenemos que instruirlos primeramente en el temor de Dios, ser obedientes, ser responsables, ¿verdad? Pero primeramente en Dios. Y ahí se deriva lo demás, ¿verdad? Entonces, les hablé de Lamec. Como resultado fue un hijo que vivió conforme al corazón de Dios por su padre, ¿verdad? Podemos ver Abraham también tuvo un hijo excepcional, Isaac, también conforme al corazón de Dios. Job, podemos ver también Job, ¿verdad? También con hijos que primeramente le salieron los primeros medios torcidones, ¿verdad? Pero Dios les dio unos hijos ahí después con el temor de Dios. Podemos ver a José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesús, un hombre que lo instruyó, que lo enseñó a trabajar, que le habló del temor de Dios, ¿verdad? Que lo instruyó, que lo guió, que le transmitió las costumbres del pueblo, ¿verdad? Dice que iban a adorar al Padre, él llevaba al Hijo, o sea, él enseñó todos los principios, le enseñó el temor a Dios, le enseñó el amar a Dios. Él enseñó todo esto a su Hijo amado Jesús, ¿verdad? Pero yo hoy te quiero hablar de alguien, de Josué. A Josué lo conocemos como el guerrero,
como el conquistador, ¿verdad? Como el hombre que un día tuvo una relación con Dios, habló con Dios y de repente se le ocurrió parar y decir, sol, detente. Y podemos hablar de esto, ¿verdad? De muchas cosas, de hazañas, pero hay una hazaña más gloriosa que las batallas ganadas. Esto es dentro del hogar. Vamos para allá. Yo quiero, por favor, que me acompañen ahí a Josué 24. Vamos a leer desde el 14. Y vamos a leer del 14 al 18. ¿Ok? Y yo te voy a hablar de dos puntos hoy en este día. Y quiero ser breve porque yo sé que saliendo de aquí nos espera un molito. Nos está esperando un molito, entonces vámonos rápido, ¿verdad? Josué 24, del 14. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, fíjate lo que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, Él es el que nos sacó de la tierra de nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él es que ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales, entre los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Podemos ver aquí que es notable que Josué da un discurso de despedida, ¿verdad? Para recomendarles lo más importante que hay en la vida. Les encargó que obedecieran y sirvieran a Dios antes que apostatar sirviendo a otros dioses. Les enseñó, primeramente, si se fijan, Josué les enseñó con su vida. Josué tuvo un maestro, tuvo un pastor, tuvo digamos un padre espiritual, el cual fue Moisés. Él veía los pasos de su pastor, los pasos de su padre espiritual. Él sabía por cómo se debería de dirigir. Él sabía cuál iba a ser el resultado de seguir los pasos de su padre espiritual. ¿Sí se acuerdan cuando Josué subía a orar? ¿Qué hacía? Cuando Moisés subía a orar, ¿qué hacía Josué? Lo seguía. Él iba atrás de él. Lo seguía. Seguía los pasos de su padre espiritual, de su maestro, de su líder. Él iba tras él, buscaba, y llegaba un momento donde ya no podía subir, ahí se quedaba. Pero él descubrió por qué tenía el éxito su padre espiritual. Él descubrió y entendió por qué. La relación con Dios. El padre le enseñó primeramente una relación con Dios. Sabía
que en base a su relación con Dios, él iba a ser un hombre bendecido por Dios, él iba a ser un hombre con triunfo, en victoria. Cuando tú te apartas de la presencia de Dios, vives en derrota, ¿sí o no? Entonces Josué descubrió eso. ¿Por quién lo descubrió? Por Moisés, por su padre espiritual. Entonces, él convoca a las cabezas, a los padres, y les dice, y los confronta y les dice, ¿verdad? Dice, si mal os parece servir a Jehová, dice, escojan hoy en este día a quién van a servir. O sea, les dice, ya hasta aquí tienen que decidir. Si se van a ir atrás de los Baales, atrás de otros dioses, decidan hoy en este día. Y él les habla bien claro y tajante y les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate qué ejemplo tan hermoso. Cuando una persona sirve al Señor, el anhelo y lo que hay en el corazón de un servidor es que nuestros hijos también sirvan a Dios, ¿verdad? Pero para servir a Dios primeramente tienes que conocerlo, ¿verdad? Entonces Josué les enseñaba qué onda con Dios, quién era Dios. Les enseñaba a tener una relación con Dios. Les hablaba de ese Dios que los sacó de la esclavitud, que los sacó de Egipto. Él les hablaba de ese Dios. Entonces, nosotros también, así como ahorita pasó José y Daniel, que decían, es que el mayor ejemplo que hemos recibido de nuestro Padre es por medio de la palabra de Dios. Hay un respaldo ahí, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos agarrar a nuestros hijos a bibliazos y someterlos a que hagan lo que dice la palabra, pero el papá tiene que dar el ejemplo de que nuestros hijos la crean, que sí es cierto lo que nosotros los padres estamos viviendo, para que nuestros hijos sigan nuestras pisadas en el Señor, que fue lo que hizo Josué, ¿verdad? Entonces dice, escojan hoy a quién van a servir. Dice, pero, no dice, pero mi esposa, ¿verdad? Pero mi esposa y mis hijos, y luego yo. No, pero él se pone por cabeza. Dice, pero yo, el varón, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿sí saben dónde hizo esta consagración? ¿Dónde fue donde dijo Josué? Fue en Siquem, donde Abraham subió con Isaac para ofrecerle el sacrificio en obediencia a Dios, donde también Dios dio agua al pozo de Jacob. Ahí fue un lugar especial, un lugar estratégico, ¿verdad? Donde Dios iba a hacer cosas grandes ahí. Josué, sabemos que Josué fue de los brazos fuertes, fue uno de los hombres fuertes de Moisés durante 40 años en el Éxodo, en el desierto. Y durante los últimos 25 había luchado para conquistar la tierra prometida. Todos sabemos eso, ¿verdad? Sus palabras tenían un poder de ejemplo, donde Josué podía hablar de su valentía, de su fidelidad, de su entusiasmo, de su opinión, de su optimismo, perdón, de que él era un gran guerrero. Tenía un respaldo de que era un gran guerrero, ¿verdad? Pero hoy les voy a hablar de solamente dos cualidades que tenía Josué, y esto es como padre de familia. El punto número 1, era sacerdote en su casa. ¿Qué es sacerdote? Servir, ¿verdad? Era servidor, ministraba. Un sacerdote es el que ministra, es uno que sirve. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Ok? Él estaba consciente de su responsabilidad de ser el líder espiritual, de ser el sacerdote en su casa,
Y él dice, con esa autoridad y con esa palabra, con esa autoridad que Dios le había dado, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué le faltaba a Josué? Si se fijan aquí, ya estamos en Josué 24, ya estamos en lo último. O sea, tenía una trayectoria, ¿verdad? Como el apóstol Pablo cuando está a punto de ser sacrificado. O sea, tenía una trayectoria tremenda. Cuando el apóstol Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, y cuando más adelante dice: he peleado la buena batalla de la fe y he ganado, estoy a punto de ser sacrificado, ¿verdad? O sea, hay una trayectoria, hay algo que te avala con autoridad. Has vivido la palabra de Dios, has sido obediente a la palabra de Dios, has sido temeroso a la palabra de Dios, tu vida ha dependido en totalidad en Dios. O sea, tiene un respaldo totalmente. Cuando él se para y dice: yo y mi casa serviremos al Señor, hay un respaldo total de una trayectoria, de una vida entera en servicio a Dios, ¿verdad? Pero todo empezó siguiendo unas pisadas, siguiendo a alguien que lo hacía, siguiendo un ejemplo. Tú y yo tenemos que ser ejemplo, mis hermanos. Varones, tenemos que ser ejemplo para que nuestros hijos sean temerosos de Dios, para que mis hijos vivan en integridad, vivan en una vida de honra hacia nosotros los padres. Porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, pero nosotros somos causa de que nuestros hijos no nos honren. Dice la palabra de Dios: hijo, honra a tus padres. No quiero decir que justifiquemos, nosotros los hijos justifiquemos de que digamos: es que yo no lo puedo honrar porque no se lo merece, porque ha sido la palabra dice: honra y honra a como sea, ¿verdad? Dice Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. La familia diseñada para ser una instrucción, la familia fue diseñada para ser el centro de instrucción de la palabra de Dios. A ver, repite conmigo esta palabra, ¿verdad? La familia fue diseñada para ser de instrumento de la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 6 al 9. ¿Ven que lo tenga ahí? Nada más dígame amén. Amén. 6 al 9. Fíjate lo que dice aquí, dice: y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces la familia fue diseñada para ser el centro de instrucción de la palabra de Dios. Es donde tú y yo tenemos que dar la instrucción a nuestros hijos. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra más segura, la palabra más confiable, que es la palabra de Dios. Deuteronomio 11, 18, ahí enseguida de donde estamos. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, instrucción a nuestros hijos, seguridad a nuestros hijos en todo momento, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Proverbios 22:6.
Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrucción, formación para nuestros hijos, con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niños tenemos que hablarles la palabra de Dios a nuestros hijos, que se la graben, que les quede ahí en su mente, que les quede en su corazón, para que cuando ellos sean grandes no se aparten, mas vivan conforme a la palabra de Dios. Tercera de Juan 1:4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es un gozo tremendo. Yo ahorita escuchaba a los jóvenes, escuchaba a los hijos. Imagínate el gozo que siente un padre. Yo veía a Raúl, ese gozo, veía a Landín, veía a Ray, yo me veía a mí mismo. Ese gozo, de veras, ese gozo de ver que ahí la llevamos, que vamos bien, que le estamos echando ganas, que está valiendo la pena, vale la pena instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, de que nuestros hijos sean diferentes, de que nuestros hijos nos honren, nos respeten. A mí yo me gozo cuando voy a la escuela de mi hija. Por ejemplo, yo veía, ahora que fui a por las calificaciones, yo veía que había papás que les reclamaban a los maestros cuando estaban dando las calificaciones. No, pero ¿cómo? Si mi hijo dice, no, es que usted tiene que tener más comunicación con su hijo. No entrega los trabajos, no hace esto, no hace el otro. Entonces, yo dije, chinga, ¿cómo me va a ir a mí? Entonces, la honra te produce eso en tu corazón. Y dices, vamos bien, vamos echándole ganas. Ahí la llevan nuestros hijos. O sea, nuestro trabajo no ha sido en vano. Y esto te llena de gozo. Dice aquí, ¿verdad? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, que van caminando bien. Porque se les ha dado buena instrucción, se les ha dado buena enseñanza a nuestros hijos. Y ahí la llevamos, papás. Sí se puede. Tal vez algunos estamos pasando por situaciones aún más difíciles, pero ¿sabes qué? Varón, se puede. Lamec lo pudo. Tú y yo, con la ayuda de Dios, podemos. Josué, ahí estaba con esas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Verdad? Tenemos que darle la instrucción a nuestros hijos, para cuando llegue el momento de que ellos sirvan al Señor, sirvan con ese ejemplo que nosotros los padres les hemos dado a nuestros hijos. Que ellos vean que servimos a Dios con pasión, que servimos a Dios dejando compromisos con el mundo, ¿verdad? Que no nos quedamos a ver el fútbol, que nos venimos a ver a la palabra de Dios. Eso lo ven los hijos. Los hijos ven que ya salimos de la comodidad y que ya estamos en otro nivel, digamos, ¿no? Que nosotros ya no nos conformamos con esto, que nosotros hemos puesto a Dios en primer lugar y las cosas de Dios en primer lugar. Nuestros hijos ven todo eso. Si mis hijos ven que digo, no, ¿sabes qué? Hoy mejor preparamos una botana y nos quedamos aquí a ver el partido, ¿verdad? ¿Qué les estoy enseñando a mis hijos? Una irresponsabilidad en Dios, mucho menos en el servicio. Entonces yo quiero que mis hijos anden en la verdad, que mis hijos caminen bien, caminen derechos, que sirvan a Dios, que amen a Dios, que prediquen de la palabra. Pero si yo no doy el ejemplo, mis hijos van a andar por todos lados, sin visión, sin nada, ¿verdad? Entonces, Moisés
hizo bien las cosas. Josué, hasta aquí dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Su casa ya estaba lista para servir al Señor. Ya había recibido instrucción, ya había recibido ejemplo, y ahora dice, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Ya les he dado instrucción a mis hijos, ya les he dado instrucción a mi esposa, ya les he enseñado, ya les he predicado, ya los he discipulado. Ahora vamos a servir al Señor. Ustedes no sé, pero yo y mi casa vamos a servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Vamos a servir al Señor. Estas palabras de Josué pegan duro en mi corazón. Pegan duro. De hecho, es una frase que yo tengo, que siempre que le pongo al sobrecito, le pongo esa frase. ¿Por qué? Porque también estoy enseñando a mis hijas a que sean dadores alegres. ¿Ok? Entonces tenemos que enseñar, que instruir a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y ese es un gozo tremendo en nosotros. Isaías 38, 19. Dice, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Vivimos en la verdad, se va a ver reflejado en nuestros hijos. Si vivimos una vida cristiana, una vida chambona en Cristo, se va a ver reflejada en nuestros hijos. Si decimos pero no hacemos, se va a ver reflejada en nuestros hijos. ¿Sí o no? Porque aquí dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Vamos a ser el reflejo de nuestros hijos. Si vamos bien, si le vamos echando ganas, se va a ver reflejado en cada uno de nuestros hijos. Tú y yo tenemos que ser servidores realmente, dar una vida de ejemplo, una vida de autoridad, primeramente en nuestra casa, porque a veces somos, ¿cómo dicen por ahí? Oscuridad de la casa y candil de la calle. Candil de la calle. ¿Saben? Candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Hay una triste historia con un final triste, catastrófico, terrible. La vida de Elí. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿El profeta Elí? Fíjate, te voy a leer varios versículos. Primer libro de Samuel 2:12. Dice la palabra de Dios: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? El conocimiento de Jehová. Qué terrible. Fíjate nada más. Y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿de quién eran hijos? De un sacerdote. Pero los hijos no tenían el conocimiento de Dios. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Qué terrible. Qué terrible este punto. 1:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
ahí mismo en el 2:17 dice, era pues muy grande delante de Jehová era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y hay otro versículo en el 3:13. Fíjate nada más. Dice, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Él no los ha estorbado. Porque su enfoque era hacia afuera, era ministrar en la iglesia, era ministrar donde sea, menos en su hogar, menos con sus hijos. Decía ahorita José, es que me pareció injusto porque no me dejó ir a un lugar. A veces para nuestros hijos parecen injustos. A mi hija Jacqueline me ha pedido permiso y yo no la he dejado. ¿Por qué? Porque es para protección de ella. Y a veces nuestros hijos no lo entienden, pero es necesario estorbarles, ¿no, Raúl? Es necesario estorbarles. Nuestros hijos se enojan contra nosotros, se enojan y se encierran en su cuarto y se enojan y están ahí pataleando, pero es por su bien. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos en lo que ofende a Dios. Ellos cometieron pecado. El papá los dejó que hicieran lo que ellos querían. Su enfoque era hacia otro lado. Su enfoque no fue hacia la casa. Estorbar significa poner dificultad o obstáculo a la ejecución de algo. Estorbar es proteger y es cuidar. ¿Tú quieres cuidar a tus hijos? Estórbales. Estórbales. Ay, es que está bien guapa la muchachita, papá. Es que tiene todo. Lo único que le falta es ser cristiana. Y a veces, no, tú predícale de Cristo. Tú háblale de Cristo. Y ahí los mandamos, ¿verdad? Cuando conocemos la palabra de Dios, padres. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando dice el apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero nosotros los papás, para que no se enoje la niña, para que no se enoje el niño, ándele, nada más aquí afuera, aquí echa reja. ¿Sí o no? Nada más agárrense de la manita, ¿no? Como el puma, ¿verdad? No, hay que estorbarle a nuestros hijos. No hay que solaparles el inicio del pecado. Hay que estorbarles. Si es tiempo de estorbarles, estórbales. Ponles obstáculos, ponles unas barreras ahí. ¿Verdad? Es un convivio, vamos a andar sanamente. Ándale pues, váyase. Llego a las 2 de la mañana. No, a las 2 no, llega a la 1. Y ahí estamos con los hijos, ¿verdad? Negociando el permiso. Estamos negociando nuestra autoridad como padres. ¿Por qué? Porque no les estorbamos, no somos capaces de estorbarles. Todo lo que se ve evitado, si primero les habla y les instruye de la palabra de Dios. No tenían conocimiento de Dios. Ellos sabían que el papá andaba ahí, ¿verdad? Que andaba en la iglesia, que se miraba muy bonito ahí con su corbatita, ¿verdad? Entonces, así, que él ande en sus ondas y nosotros andamos en nuestro cotorreo, que él haga lo que quiera. ¿Cuánto se ve evitado? ¿Cuánto sufrimiento? La consecuencia, la deshonra. Fíjate, dice que se escuchaba lo que el pueblo decía de los hijos. Una deshonra total. Y la consecuencia de la deshonra lo podemos ver más adelante. ¿Qué pasó?
Hasta ahí llegaron. Y el papá también. La consecuencia de la deshonra. No podemos borrar esa parte de ahí de la palabra de Dios. Cuando dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días, para que seas de largos días, para que seas viejo, para que llegues a una vejez, a una vejez feliz, una vejez con honra. Es terrible, mis hermanos. De veras, tenemos que honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre, porque las consecuencias son fatales, son tremendas. Dios eliminó a Ofni y a Fines, a los hijos los eliminó, al padre también. Tenemos que darles instrucción a nuestros hijos, formarlos a nuestros hijos. ¿Ven la diferencia de un sacerdote que no ejerció bien su sacerdocio en su primer ministerio? ¿Y ven lo otro de Josué? Él tenía todo, algo que lo respaldaba: su vida en oración, su vida en meditar en la palabra de Dios, en estar ahí con Dios, en hacer la voluntad de Dios. Josué ya era viejo. En este momento Josué ya era viejo, pero él ya había instruido a sus hijos, ya había instruido a su familia. Cuando él confronta al pueblo, el pueblo termina diciéndoles: también nosotros vamos a servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque primeramente él dijo: mi familia y yo vamos a servir a Dios. Y dijo: ¿y ustedes? Después ellos dijeron: también nosotros, porque vieron el ejemplo de él. Ellos no veían de que, no, pues es que Josué es un varón de Dios. Pero en su casa, ellos también vieron eso. Y también dijeron: ¿sabes qué? Nosotros también vamos a servir a nuestro Dios. Mi familia también va a servir a nuestro Dios. Mi esposa también va a servir a nuestro Dios. Mis hijos van a servir. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Te voy a dar unos tips. Así, si quieres que nuestros hijos sean como los hijos del profeta Elí. Te voy a dar unos tips. Ahí te va. Yo dije: porque eso es lo más común, aún en el pueblo cristiano. Y me van a decir si no, ahí se van a identificar con algunos puntos que voy a leer. Peleate con tu esposa enfrente de tus hijos. ¿Alguien lo ha hecho? Oféndanse, grítense, fáltense el respeto. Es más, saquen cosas del pasado, ¿verdad? Porque, ¿cómo no? Así le enseñarás a tus hijos a huir del matrimonio o a seguir el mismo patrón. Pégale a tu esposa, ¿y qué va a hacer tu hijo? Cuando se case le va a pegar a su esposa, porque así lo hemos enseñado. Humilla a tu esposa, ¿y qué va a pasar? Tu hijo lo va a seguir, ¿verdad? O si es mujer, ¿para qué me caso? ¿Para que me peguen? ¿Para qué me caso? ¿Para que me humillen? ¿Pasa o no pasa? Sí. ¿Verdad? No digas a tus hijos, no oigas a tus hijos, ni les dediques tiempo diciéndoles: no me molestes ahora, estoy ocupado. ¿Alguien lo ha hecho? Porque entonces ellos buscarán el consejo, ¿en dónde creen? En la calle. Ahora con el internet, ¿verdad? Con las cosas del Facebook y todas esas cosas. Hay amigos que sin conocer andan ahí. Ay, porque está muy guapo, lo voy a hacer mi amigo. Le voy a andar recibiendo ahí. ¿Sí o no? ¿Verdad? No te intereses en los amigos de tus hijos. Fíjate, esto le pasó a Ofni y Fines. Estorbarles. Él no les estorbó con los amigos. ¿Tú sabes con cuál? ¿Tú conoces a los amigos de tus hijos? ¿Tú conoces a las amigas de tus hijos? ¿Tú sabes con quién se la pasas chateando a las horas de la madrugada? ¿Sí?
No te intereses en los amigos de tus hijos. Déjalos que vayan con quien sea. Y un día estarás visitando la cárcel. Y te pasa como la historia que acabamos de leer, por no estorbarles, ¿verdad? No disciplines a tus hijos, consiéntelos. Porque a veces decimos, no, pobrecitos, ellos han sufrido bastante. ¿Sí o no? La disciplina la van a recibir igualmente del mundo. Van a ser disciplinados allá afuera. ¿Y qué crees? Va a ser demasiado tarde. Regáñalo siempre por su horrible tarea. ¿Alguien ha regañado a su hijo porque rayones y manchones? Dice, regálalo siempre por su horrible tarea. Cuando logre algo, nunca lo felicites. Así lograrás que se desanime y pierda el interés por las cosas valiosas. Fíjate nada más. Y todo esto nosotros lo provocamos a los hijos. Demuéstrales que lo amas comprándole cosas materiales. Y dale todo lo que te pidan. ¿No, verdad? Así los harás egoístas y holgazanes, atenidos, vividores, ¿verdad? Nunca creas ni aceptes cuando alguien te diga que tu hijo hizo algo malo. Ah, no, mi hijo no. No, mi hijo no. ¿Sí o no? Es que fíjate que vimos a tu hijo fumando. No, mi hijo no. No. Yo cuando fui por las calificaciones de mi hija, la señora se puso al brinco con la maestra. No, es que usted ya me lo agarró de bajada. No, es que no ha entregado tareas. Señora, señor, hable con su hijo, tenga comunicación con su hijo. No, mi hijo no. Mi hijo, yo le he dado toda la confianza para que él se acerque a mí. ¿Sí o no? Ahí vamos. No des mal ejemplo. Dice, dales mal ejemplo. Dales mal ejemplo. Fuma, emborráchate, miente, roba, para que ellos odien ser como tú. Fíjate nada más. Cuando uno les quiere imponer, como si tú también fumas, es como dices que no tomes. ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo bueno que aquí todos somos bien santos, ¿verdad? No les inculques la palabra de Dios. Ellos deben escoger sus creencias por sí mismos cuando sean grandes. Déjalos que crezcan. Eso le pasó aquí al sacerdote, ¿sí o no? No les enseñó de la palabra de Dios. Dijo, ya cuando crezcan te los enseño. Cuando crecieron fue demasiado tarde, ya no les pudo enseñar nada. Si cumples estos puntos, este decálogo del Padre, felicidades, tú eres el peor. Como sacerdote debes orar por tu familia, debes orar y pides sabiduría, valor. Encomienda a tu esposa y a tus hijos bajo la mano poderosa de Dios. Podemos ver el ejemplo de Job. ¿Qué hacía Job por sus hijos? Oraba. ¿Y sus hijos cómo andaban? Se la pasaban en la sinagoga orando. Subían al monte a tener un encuentro con Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué hacían? Andaban. Pero él oraba, intercedía por sus hijos, por su esposa. Fíjate, por su esposa. Es que si ves a Job ahí con su esposa era tremenda, más aún así él oraba, intercedía por su esposa, ¿verdad? Los bendecía, los santificaba, y se levantaba de mañana, hacía ofrenda conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrá pecado mis hijos, habrían blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera él hacía todos los días. Él intercedía por sus hijos. ¿Tú intercedes por tus hijos? Sí. Tenemos que ser intercesores. Esa es una de las partes de ejercer un sacerdocio, ¿verdad? El interceder. El punto número 2, y ya termino. Josué tenía un plan para su vida. Josué tenía un plan
para su vida. El plan era el servicio. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová, a nuestro Dios. Dice a toda la familia, ¿verdad? Toda la familia. No dice yo y mi esposa nada más. Yo y mi casa es la familia, es todos. Más hasta el perro, ¿verdad? Todos tenían que servir a Dios. Y a veces decimos, no, pues no se puede porque mis hijos ya están grandes. Ellos tienen sus propias ideas, sus propias creencias. Pero así Dios tiene el poder para hacer y obrar un milagro, ¿verdad? En la vida. Hay una promesa que el Señor nos da también por el apóstol Pablo, inspirada por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando sean salvos, cuando conozcan la palabra de Dios, cuando tengan ese encuentro con el Señor, cuando le entreguen su vida al Señor, entonces a servirle, mis amigos, a servirle. Pero tenemos que dar ejemplo de fidelidad y de permanencia y de vivir la palabra de Dios. Ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No era la primera vez que Josué tomaba esta determinación y hablaba en público con esas palabras contundentes. ¿Sí se acuerdan cuando enviaron a los espías? ¿Qué dijo Josué y Caleb? Ellos llegaron y con esas palabras de contundencia, como habla aquí, dice, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes no sé, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Con esas palabras, con esa contundencia, habló cuando llegaron de la tierra prometida. Y aquellos llegaron todos temerosos y todos frustrados y todos miedosos. Y estos hablaron y dice que todo el pueblo guardó silencio cuando escuchó las palabras de estos varones. Hablaron con contundencia, con autoridad, con ese respaldo de quien ellos conocían, de esas palabras que Dios les había dado, que Dios les había dicho que les iba a entregar esa tierra, que esa era la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, que se las iba a dar. Y ellos con esa autoridad y con esa fe de que creyeron a Dios y con esa contundencia hablaron. Y con esa contundencia habló Josué, así como lo está diciendo, mas yo y mi casa serviremos al Señor. Él sabía realmente el plan que él tenía para su familia en el servicio, pero primeramente era en la casa. Cuando yo sirvo en mi hogar, cuando yo ejerzo el sacerdocio en mi hogar, cuando ministro en mi familia, cuando les hablo de la palabra de Dios a mis hijas, a mi esposa, entonces estoy ejerciendo un real sacerdocio, realmente estoy viviendo esta palabra. Cuando yo les hablo, cuando yo las amonesto, cuando yo les prohíbo las cosas, cuando no es porque yo quiero, es porque les estoy estorbando, porque estoy ejerciendo el sacerdocio que Dios me ha dado en mi familia, en mi casa, en mi hogar, para que ellos puedan ver que lo que yo estoy viviendo no es algo simple, es una moda pasajera, que un día se me ocurrió ser cristiano y ya, ¿verdad? A ver cuánto tiempo me va a durar. No, la vida cristiana es para siempre. Y eso es lo que tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, la vida cristiana. Y la vida cristiana también tiene que ver con sacrificios, tiene que ver con muerte, con morirme a mí mismo, a mis deseos, a mis pasiones. Porque eso es lo que yo les tengo que enseñar a mis hijos. El seguir a Cristo, eso es lo que yo les tengo que enseñar a mis hijos. El ser fieles, el ser obedientes, en que me honren. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos varones. Ser sacerdotes de nuestra familia, ser fieles a Dios. Y va a haber resultados a nuestra vida. Va a haber resultados tremendos a nuestra vida. Hay consecuencias cuando nuestros hijos no son obedientes, porque nosotros no les hemos enseñado la palabra de Dios y no les hemos dado ejemplo con nuestra vida personal. Te voy a leer varios versículos. Dice Proverbios 1:8. Si quieres no vayas, yo te los leo.
Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable a Dios. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, en el Señor, en el que el Señor tu Dios te da. Levítico 19:3, cada uno tomare a su madre y a su padre. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Proverbios 20:20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Su lámpara será apagada. Proverbios 17:21, el padre necio no se alegrará. El padre del hijo necio no se alegrará. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que le dio a luz. Proverbios 19:13, dolor es para el padre el hijo necio. Proverbios 10:1, el hijo necio es tristeza de su madre. Hay consecuencias graves cuando tú y yo no instruimos a nuestros hijos, cuando tú y yo no damos ese ejemplo, ese testimonio. Pero hay satisfacción y hay gozo y hay bendición cuando tú dices, ahí la llevamos. Sí fallamos, cometemos errores, pero ahí la llevamos. Ahí vamos caminando. Ahí vamos. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegrará al padre. Conviértete en un hombre sabio, y tu hijo será sabio y te alegrará, te llenará de honra, de alegría y de gozo en tu corazón. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 23:15 y 16, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Proverbios 23, 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, el que engendra sabio se goza con él. Alégrese tu padre y tu madre, gócese en el que te dio a luz. Y termino. Tercera de Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad, en tu verdad. ¿Quién quiere hijos sabios? Nuestros hijos son una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Vamos a dar cuentas de nuestros hijos. Padres, esforcémonos, echémonos de ganas. Hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Hoy, no por ser el día del padre, ¿verdad? Todos los días tenemos que honrarlos. Hoy es un día especial, un día donde tú puedes honrar a tu padre, donde puedes bendecirlo, donde puedes orar por él, donde puedes decir gracias padre, gracias papá, gracias. Como cuando decimos el día de la madre, ¿verdad? Todos los días hay que festejar a la madre, todos los días hay que festejar al padre, y todos los días hay que honrar a nuestro padre. Tenemos que alegrar el corazón de nuestro padre. Yo ahorita que decíamos, es necesario decirle y abrirle nuestro corazón a nuestros padres y decirle qué hay en nuestro corazón hacia ellos, porque a veces no se los decimos. A nuestra mamá sí la abrazamos y andamos ahí de barberos, pero a veces con el papá nos detenemos un poco, nos frenamos. Yo con mi papá, yo sí era bien abrazón y bien apapachón. Así nos instruyó, nos enseñó él a expresar el amor con palabras, con abrazos, con besos. Yo me acuerdo del padre del hijo pródigo.
Yo así llegaba a mi casa, derrotado, y mi padre me recibía y me abrazaba, me besaba. Abraza a tu hijo. Hijo, abraza a tu padre. Hónralo. Que la gente, cuando llegue a oídos de tu padre algo hacia ti, que sea algo que enorgullezca a tu padre, no algo que entristezca su corazón. Llénalo de honra y de dicha. Amén. Que Dios los bendiga, mis jóvenes.